La pregunta de hoy es, ¿qué pasa cuando le rezamos a la Virgen? Sabemos que en el Nuevo Testamento, Lucas, contando el anuncio del nacimiento de Jesús, dice: al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era Miriam. Y entrando el ángel en donde ella estaba, dijo: salve, muy favorecida, el Señor es contigo, bendita tú entre las mujeres. Esto está en Lucas capítulo 1, versos 26 al 28. La Biblia en Mateo 12, 46 al 50 menciona a Miriam como madre de Jesús, pero también presenta a sus hermanos, cosa que obviamente los romanistas eluden o niegan. Dice: mientras él aún hablaba a la gente, he aquí su madre y sus hermanos estaban afuera y le querían hablar. Y le dijo uno: he aquí tu madre y tus hermanos están afuera y te quieren hablar. Respondiendo él al que le decía esto, dijo: ¿quién es mi madre y quiénes son mis hermanos? Y extendiendo su mano hacia sus discípulos, dijo: he aquí mi madre y mis hermanos, porque todo aquel que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ese es mi hermano y hermana y madre. La misma situación es relatada por Marcos en el capítulo 3, versos 31 al 35 de su Evangelio, y Lucas en el capítulo 8, versos 19 al 21. En Juan, capítulo 2, los primeros 3 versículos, se menciona a Miriam como madre de Jesús en ocasión de las bodas de Caná. Dice: al tercer día se hicieron unas bodas en Caná de Galilea, y estaba allí la madre de Jesús, y fueron también invitados a las bodas Jesús y sus discípulos. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo: no tienen vino. Jesús le dijo: ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Los marianitas dicen: le rezamos a la Virgen por muchos motivos. Ella es intercesora ante Dios en el cielo. No existe ningún fundamento bíblico para esta declaración, sino todo lo contrario. Dice la Escritura: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Primera Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. No debemos olvidar que Miriam, luego que nació Jesús, fue tomada por José como esposa y tuvieron varios hijos en común. También dicen: María recibió el encargo de Jesús de velar por nosotros como sus hijos, así que para nosotros es la Madre del Cielo, a la cual le pedimos protección y ayuda espiritual. Pero no es eso lo que dicen las Escrituras. El mismo discípulo amado cuenta en Juan capítulo 19, versos 25 al 27, estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofás, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en casa. Esto tiene que ver con la costumbre judía de que el hijo primogénito era el que se hacía cargo de la madre. Como el hijo primogénito era el único heredero de los bienes de la familia, al morir el padre, el hijo primogénito era también quien debía hacerse cargo de la madre, si lo sobrevivía. Al entregar su vida a Jesús en la cruz, la madre quedaba sin su sostén. Jesús era quien debía sostener a Miriam. Miriam quedaba sola, quedaba desprotegida. Entonces, Jesús, en lugar de poner a María a cargo del hermano que le seguía, otro hijo de Miriam y de José, lo que hizo fue ponerla bajo la protección de uno de sus discípulos, el discípulo amado Juan. Fíjense qué diferencia al entender las costumbres. Además, recordemos que termina diciendo el texto: desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. No dice que María se llevó a vivir con él a Juan como su hijo, sino que Juan la llevó a vivir en su casa y allí la cuidó. La Iglesia romana enseña que María, como muchas madres ejercen influencia en sus hijos, podría ejercer influencia en el Señor Jesús
y por eso la considera mediadora. Pero la relación que existe entre las madres ordinarias y sus hijos no puede compararse con la relación que existe entre María y el Hijo de Dios resucitado. La Biblia demuestra que desde el momento que el Señor comenzó su ministerio, ni María ni ningún otro miembro de la familia tuvo injerencia en su trabajo. María intentó hacerlo 3 veces, pero en las 3 el Señor se lo impidió. En la ocasión en que visitó el templo cuando era niño, Lucas 2, 48 y 49. En las bodas de Caná de Galilea que mencionamos, Juan capítulo 2, versos 3 y 4. En Capernaum cuando estaba predicando, Marcos 3, 31 y 33. A la mujer que le dijo, bienaventurado el vientre que te trajo y los pechos que mamaste, Jesús le contestó, antes bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Lucas capítulo 11, versos 27 y 28. El Señor Jesucristo no dijo que su madre no era bienaventurada en su relación con Él como madre, sino que la bienaventuranza de los que guardan su palabra es mayor. Este versículo demuestra cuán equivocada está la Iglesia de Roma al exaltar a Miriam, a quien llama María, como lo hace. No hay camino alguno para llegar hasta Dios aparte de la obra de redención que nuestro Señor Jesús consumó en la cruz. Vea Juan capítulo 14 versículo 6 y Hebreos capítulo 10 versículo 20. Por consiguiente, orar a María no solamente es inútil, sino blasfemo. Al rezar a María, el que ora dice, ten misericordia de nosotros pecadores. Pero en el plan de salvación de Dios, Miriam no ocupa lugar alguno fuera del de madre humana de Jesús. Cuando el ángel habló a José y a Miriam, les dijo, parirá un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, versículo 21. No hay necesidad de que ser humano alguno o ángel haga recordar al Señor la promesa que hizo al decir, al que a mí viene no le echo fuera. Juan capítulo 6, verso 37 y Mateo 11, 28. Al orar a María se está demostrando desconfianza en Dios y en su palabra. Pero Dios encarece su caridad para con nosotros porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos capítulo 5, verso 8, Efesios capítulo 2, versículos 4 y 5. Antes de que existiera la Iglesia Católica Romana, las antiguas religiones paganas ya tenían sus madres misericordiosas. Por ejemplo, la diosa Kuan Yin del budismo y la reina del cielo de los babilonios, que aparece en la Biblia en Jeremías capítulo 7, verso 18 y capítulo 44, versos 15 al 23 y 25. Se ha calculado que por término medio hay decenas de millares de personas por segundo rezando a la Virgen Católica Romana, nada más que un ser humano, en todos los idiomas. ¿Cómo podría escuchar estas innumerables oraciones año tras año, día y noche, sin interrupción? Solo Dios puede hacer esto. Solo el Señor puede hacer esto. Y alabado sea Él, porque esto es así. Gracia y paz.